entonces dentro de, como todo en la vida, tenemos antecedentes históricos, ¿de acuerdo? Y Bjork en 1947 a 1963 desarrolla un polígono, ¿de acuerdo? Que se llama el polígono de York, que fue el antecedente de actualmente lo que conocemos como el análisis de Yarabak, ¿de acuerdo? Downs en 1947 hace su análisis que lo divide en un área esqueletal y un área dental. Para ustedes conocer la cefalometría requieren tener un conocimiento previo de todo lo que es la anatomía para identificar los puntos del cráneo, los puntos de la cara y los puntos de la columna cervical, como ya lo vimos para hacer una cefalometría, ¿de acuerdo? Yo les sugiero, como les mencioné, que se consigan el libro de Spiro Chaconas, que es de ortodoncia, y es un manualito muy delgadito que les va a hacer, búsquenlo en internet a ver si lo pueden conseguir, para ver si lo pueden conseguir para que ustedes estudien ahí de una forma muy básica la cefalometría, ¿de acuerdo? Ahorita, ya que termine la presentación, me recuerdan, bueno, de una vez, para ponerles aquí en el chat, compartirles la fotografía del libro. Del escritorio. Aquí debe de estar el libro de Spiro Chacona, se llama. Aquí está. Ok, ya se los mandé por el chat. A ver si les llegó el libro, ahí chéquenlo. Ese manualito es una maravilla, ¿de acuerdo? Para que ustedes puedan empezar a aprender, ¿ok? De una forma muy básica la cefalometría. De igual manera, Steiner en 1956 hace otra cefalometría. ¿Pero qué creen? Utiliza a su hija, le toma una radiografía y como su hija estaba muy guapa, toma unas medidas y hace las medidas de Steiner, SNA, NB y NB. También hace como un tipo de triángulo y dice todo lo que esté en esa norma pues es correcto y todo lo que esté fuera que no esté en la norma que tiene mi hija pues es un extraterrestre, ¿no? Y fíjense que no estaba tan mal porque muchos de la medida de Steiner en todas las cefalometrías casi la utilizan y es estandarizada, o sea, él se basó antes de hacer así arbitrariamente a su hija en lo que eran las proporciones áureas o las proporciones divinas. ¿Saben qué son las proporciones áureas o las proporciones divinas? Bueno, tarea. Proporciones áureas o divinas. Que eso la naturaleza establece que todo lo que esté en equilibrio es ante la vista estético. ¿De acuerdo? Cuando tenemos la frente más grande que el tercio medio, automáticamente ante la vista ya no está equilibrado, o sea, la vista lo ve como una discrepancia, ¿no? Cuando vemos un brazo más largo que otro, pues hay una discrepancia. ¿Ok? Cuando estamos con proporciones equilibradas, pero el tamaño de la persona no es en cuanto a tamaño no está equilibrada, ¿qué pasa? La vemos desde un punto de vista de visión, de estética, la vemos diferente. Entonces, vean lo de las proporciones, ahora chéquelo para que lo comenten, ¿no? Y posteriormente, TWIT es otra cefalometría que
que utiliza también un tipo de triángulo, que así le llaman el triángulo de Tweed, en 1946. Y es una maravilla porque en base a 3 ángulos, él hace su cefalometría. El IMPA, el incisivo inferior a plano mandibular, y el MPA, que es el plano base sobre la posición del incisivo. Entonces, es el triángulo de Tweed, ¿de acuerdo? También se los voy a dejar que lo busquen. Triángulo de Tweed. Porque si vean nada más la realidad. Con Steiner y con Tweed, y les soy honesto, con Steiner y con Tweed tienen muchísima visión de lo que tiene su paciente cefalométricamente. Aunque obviamente, por eso se pone hasta el final, 1960, entra Ricketts, ¿de acuerdo? Porque a partir de aquí, la cefalometría se manejó desde un punto de vista tridimensional. Antes se manejaba bidimensional, es decir, nada más se tomaba la lateral del cráneo y se hacían medidas. Y no se tomaba el aspecto de la póstero anterior que la introduce Ricketts. ¿De acuerdo? Además, Ricketts tiene una gran ventaja. Por eso yo actualmente en mis cefalometrías con mis pacientes es el análisis que utilizo, porque Ricketts se basa en la relación de base craneal y nos describe cada uno de los huesos, cada una de las estructuras, nos da un análisis de tejidos blandos, nos da un análisis posterior anterior. En el análisis posterior anterior vemos simetrías o asimetrías, o sea que en resumen es súper completo. Otra ventaja que hace Tweed, ¿de acuerdo?, es la superimposición de imágenes para ver el grado de avance que tenían los pacientes. Es decir, cómo inicié mi paciente en base a las medidas y cómo lo dejé al final. Entonces son las superimposiciones que manejaba Ricketts y Yarabak también. ¿Ok? Entonces es una maravilla la cefalometría, pero obviamente vamos de lo más básico que es Downs hasta lo más complejo que es Ricketts. Y ya después aparece Yarabak en 1972. Como dice aquí, toma lo más relevante de los estudios anteriores para proponer un análisis cefalométrico. Si ustedes se van a la bibliografía o se van al internet, en posgrado el doctor Katahiri desarrolló una cefalometría de posgrado, la cual hizo una medición de las normas que tenían los pacientes del posgrado para determinar una cefalometría en relación en este caso a la población que ellos estaban manejando. Nosotros también hicimos una investigación en la clínica periférica a lo largo de todos estos años que tengo yo en la facultad, que son ya más de 22 años. Hicimos una investigación primero de las maloclusiones que tenían, ¿no?, en nuestra población. Y determinamos que en Azcapotzalco el mayor índice de clases 3 se presenta en esa población, seguido de las clases 2, división 1, después clases 2, división 2, y al final las clases 1. Entonces, ya está tomando clase Daniel, el gato también, ya le interesó. Ok, entonces, eso fue una de las investigaciones. Otra fue las maloclusiones, ¿de acuerdo?, en relación a la lordosis cervical, ¿de acuerdo? Otra fue el apoyo podal en relación a las lordosis cervicales o a la postura de la cabeza, ¿de acuerdo? Y la verdad, pues son muchas investigaciones que hemos hecho y ahí están publicadas si ustedes las quieren revisar. Muy bien. ¿Se acuerdan que vimos enrocabado puntos? Y los puntos forman planos y los planos forman ángulos.
En este caso, en Yarabak, también tenemos puntos, que sería el punto nasion, que es la unión del hueso frontal con los nasales. Punto S, que es el punto silla, que es el centro de la silla turca. ¿De acuerdo? Punto articular, que es la unión entre de la imagen del hueso yoides con, en este caso, la mandíbula. Aquí está el articular. El gonion, que es el punto más posterior e inferior de la mandíbula, del cuerpo de la mandíbula. Menton, M, es el punto más anterior e inferior de la mandíbula. Nation, ¿de acuerdo? GN. Aquí el nation se... ¿Cómo se forma el nation anatómico? Bueno, tenemos PG, que es el punto más anterior de la sínfisis. Doctor, se está cortando. Se trabó, ¿verdad? Sí, yo no lo escucho. Ah, ya dice hospedador ahora. Ya se volvió a conectar. Ok. Tiene cerrado su micrófono, Doc. Es que no sé por qué se cierra y por qué no se sale, o no sé qué está pasando aquí. Pero bueno. Compartir. Pues nos quedamos aquí, ¿no? Yo tengo una pregunta Yo ya no rápida. escuché en Sí. Action. En Action yo ya no escuché nada. ¿Cómo? ¿Quién habla? Bueno, mi compañero. Estrada. ¿Hasta dónde se quedaron? En Action. En Nation, ¿no? Una Estábamos pregunta. aquí en... Yo creo que Estrada, estás teniendo problemas con tu internet. ¿De acuerdo? Apaga la cámara porque si no te vas a quedar muy retrasado. ¿Cuál es Apaga. primero? ¿El de Rocabado o el de Yarabak? ¿Cómo? ¿Cuál de los dos análisis fue antes, el de Rocabado o el de Yarabak? No, el de Yarabak. Ah, ok. Sí, de hecho lo tenemos en las fechas, ¿no? Ahorita te lo checo sin ningún problema. Gracias, doctor. ¿Qué otra duda? Doctor, a ver, la de Rocabado se podría decir que es la que está vigente o o están vigentes las dos. ¿Rocabado y Yarabak? A ver, ¿de qué estamos hablando? De Yarabak. No nos estamos entendiendo. Sí, Doc, es que también es lo mismo que iba a preguntar, como mi compañero Daniel, porque no No, o supe sea, si. estamos hablando de Doc, dos. tengo una duda. Sí, A ver si estoy bien. La de Yarabak es la que estudia el crecimiento junto con la dentición, ¿no? ¿Cómo afecta el crecimiento junto con la a ver. dentición? A ver, estamos hablando de dos cefalometrías diferentes. ¿De acuerdo? Aquí dice Yarabak en 1972, ¿de acuerdo? Y Rocabado hace su cefalometría en 1984. Entonces, ¿cuál es posterior? Rocabado. Rocabado. ¿Y de qué estamos hablando? De diferentes cefalometrías dependiendo de el estudio que tú quieras hacer.
quedamos que la cefalometría para diagnosticar la postura la desarrolló Rocabado, principalmente para ver cuál era la relación de la base craneal con la columna cervical y el hueso yoides. ¿De acuerdo? Todas estas cefalometrías que tenemos aquí, que estamos... ¿Sí ven aquí? ¿Están antecedentes históricos? ¿Están en eso? ¿Están viendo Sí. esta imagen? Sí. Ah, bueno, todas estas cefalometrías que tenemos, ¿de acuerdo? Las desarrolló cada autor para interpretar, ¿de acuerdo? En este caso, la relación que tenía la cara con el cráneo. Y la relación que tenía cada una de las estructuras de la cara en relación al cráneo. Es decir, la relación del diente superior, del diente inferior, del maxilar, de la mandíbula, pero como les mencioné, desde un punto de vista sagital, hasta que llegó Ricketts e implementó la tridimensional al introducir en su cefalometría el estudio o la cefalometría de la cabeza en sentido anteroposterior. ¿De acuerdo? Y mencionamos que de todas estas cefalometrías hay una más, que es la de Yarabak. Y es la que empezamos a ver. No sé en qué se perdieron. ¿Qué es la cefalometría de Yarabak? Su nombre lo dice, cefalometría, que es la medición de la cabeza. En este caso, en relación a la cara también y a cada una de sus estructuras. Pero lo mismo hizo Ricketts, lo mismo hizo Tweed, lo mismo hizo Steiner, lo mismo hizo Downs, lo mismo hizo York. Hay cefalometrías quirúrgicas, como la del análisis de Epker, ¿no? Hay una cefalometría de la posteroanterior para ver asimetrías o simetrías del cráneo. O sea, hay muchas cefalometrías. De hecho, les dije que hay una cefalometría de posgrado. Entonces, no sé en qué momento se perdieron. A ver, ¿ya quedó claro esto o no? Ya quedó claro, lo que pasa es que, bueno, yo solamente tenía la duda de las fechas de la creación de cada una, pero no era otra cosa, Doc. Ah, ok, muy bien, bueno, todos ya lo explicamos y ya. Ok, 1984, Rocabado, 1972, Yarabak, 1960, Ricketts, pero bueno, sí es lo que querían ver cuál fue primero, ¿no? ¿Cuál fue después? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. Bueno, y después mencionamos que en cada cefalometría, llámese como se llame, para que la ocupe quien lo ocupe, los cirujanos, los plásticos, ¿de acuerdo? Hasta los ortopedistas hacen cefalometrías del cuerpo en general, ¿sí sabían? Pero pues no es nuestra área de estudio, ¿no? Entonces estamos viendo aquí que toda cefalometría tiene puntos. Y los puntos nos dan ángulos. Digo, los puntos nos dan planos y los planos ángulos. Y le estábamos mencionando del punto nation flotante, que cómo se obtiene del plano facial que va de N a PG. ¿De acuerdo? Y vamos a formas aquí. Aquí está el plano facial, ¿ya lo vieron? Aquí se ve de N a PG y lo proyectan hacia abajo y del plano mandibular nos da el nation flotante. ¿Ya lo vieron? Pero si lo queremos hacer óseo, nos vamos del eje Y. El eje Y va de silla al nation flotante. ¿De acuerdo? Y de ahí lo traspolan a el mentón. Y ese sería el nation anatómico y el nation flotante.
¿Sí se entendió esto o no se entendió? No, no tanto. El primero dijo que es del plano facial, ¿no? ¿Quién no entendió? Yo, Michelle. A ver, El primero dijo que era del plano facial, de N a PG, y se proyecta hacia abajo, y de ahí sale del plano mandibular. Nos va a dar el nation flotante. ahí está. Ajá, El plano facial va de N a PG ajá. De N a PG, ajá. y el plano mandibular va de Geo a mento. Ahí está. A ver, acábenlo. Este es plano facial y plano Ajá. mandibular. Se intersectan y forman el GN, que es el flotante. Ok. Pero yo siempre tomo el anatómico. ¿Cómo tomo el anatómico? Me voy del eje Y, que va de S a nation, y aquí está el punto nation anatómico, Ok. donde está mi cursor. Era eso. ¿Vale? Bien. El pogonio es el punto más anterior e inferior de la sínfisis mentoniana. El punto A es el punto de la máxima convexidad de la zona anterior del maxilar. El punto B es la zona más profunda de la convexidad del mentón. ¿De acuerdo? Entonces ya se explicaron cada uno de estos puntos. ¿Ok? Ahora nos vamos con la parte esqueletal, que así la marca Yarabak. ¿De acuerdo? Entonces nos va a hablar de aquí el ángulo silla, que va del plano de nation al S, a silla turca, y de ahí se va a articular y se mide este ángulo. ¿Qué indica este ángulo? La posición de la fosa articular, es decir, cómo está relacionado el cráneo, de acuerdo con el cráneo en su base anterior, con la base media, y la relación, como dice aquí, con la fosa articular. Su norma es 123 más menos 5. Ángulos cerrados nos indican crecimientos horizontales y ángulos abiertos nos indican crecimiento. Segundo, aquí está, vean. Aquí está un ángulo cerrado, ¿de acuerdo? Es decir, aquí vean cómo toda la cabeza y la... ¿Se volvió a trabar? Sí, Ah, ok. le vamos a decir que lo repita de nuevo, porque no se escuchó bien. Ya se fue, ya se volvió a conectar. Así pague la calle, sí. ¿Están viendo mi imagen? Sí, doctor, ¿nos puede repetir lo del ángulo cerrado y ángulo abierto? Bueno, aquí lo vamos a ver acá porque aquí aquí la flecha está. Vean cómo aquí el ángulo cerrado nos indica un crecimiento horizontal y vean cómo se va hacia adelante el sistema. Esta flechita está hacia atrás y no, es hacia abajo y hacia adelante. Y cuando el ángulo está abierto, se va hacia abajo y hacia atrás. Es decir, aquí nos da un crecimiento vertical. Imagínense qué está pasando acá abajo en la mandíbula. Si la mandíbula se va más hacia atrás y hacia abajo, hay un crecimiento vertical, y se va hacia adelante un crecimiento horizontal. Ok, el segundo ángulo es el ángulo articular, que va de silla a articular a agoniaco.
Agonion, perdón, agoniaco. Y aquí dice, indica la posición de la mandíbula dentro de la fosa articular, pero sobre todo dentro, en relación a la base craneal. ¿De acuerdo? Entonces, vean aquí cómo la norma es de 143 más menos 6 y vean qué pasa cuando un ángulo se cierra. ¿Ok? Vean, aquí está. Cuando un ángulo se cierra, es decir, este se cierra, vean hacia dónde se proyecta la cara, en la parte inferior, hacia adelante. Es decir, un crecimiento horizontal. Y si se abre, nos está dando un crecimiento vertical, porque nos está hablando de una rotación de la mandíbula hacia abajo y hacia atrás. ¿De acuerdo? Entonces vean, ángulo abierto, la mandíbula rota hacia abajo y hacia atrás, y ángulo cerrado, la mandíbula rota hacia arriba y hacia adelante. En rojo es la mandíbula en base a cómo rote en relación al ángulo. Hasta aquí está correcto. ¿Tienen alguna duda? Obviamente, si no estudiaron, no van a entender nada. Y si estudiaron, pueden participar y pueden decir, oiga, yo leí que cuando se abre el ángulo pasa esto, entonces ya contribuyen a la clase. ¿Ok? Después nos vamos con el ángulo goniaco, vean. El ángulo goniaco va de articular a gonion y de gonion a nation. Aquí está. ¿Ok? Y Yaravak lo divide en dos ángulos. ¿De acuerdo? Mediante un plano que va de nation a gonion. Entonces vamos a dividir el ángulo goniaco en ángulo goniaco superior y ángulo goniaco inferior. Entonces, el ángulo goniaco va de articular a gonion y a nation. La norma es 130 más 6. Y el ángulo goniaco superior va de articular a gonion a nation. ¿De acuerdo? Y el ángulo goniaco inferior va de nation a gonion y a nation. Y vean, la norma es del superior 55 y del inferior 75 más menos 3. ¿Ok? ¿Qué indica cada uno de los ángulos? ¿De acuerdo? El ángulo goniaco en general, un ángulo cerrado, nos da una tendencia a un crecimiento horizontal. Es decir, ¿a qué le llamo crecimiento horizontal? Víctor. A que la mandíbula se va para adelante. A que todo el sistema está creciendo hacia adelante y hacia arriba. También llamado CCW, que es counterclockwise. Es decir, un crecimiento en contra de las manecillas del reloj. Cuando tenemos un ángulo goniaco abierto, la cara va a rotar hacia abajo y hacia atrás, lo que le llaman un counterwise. ¿De acuerdo? Es decir, un crecimiento vertical o a favor de las manecillas del reloj. Doc, una pregunta. Sí. Aquí se podría diagnosticar si es prógnata o retrógnata. O sea, sí se podía diagnosticar en base a la posición sagital de la mandíbula. Pero realmente donde vas a definir si es prógnata real o no es en base a otra medida lineal que va de la base del cráneo con la longitud de la mandíbula. La norma es 71 y si tú la longitud mandibular la tienes mayor a esa norma, o sea, la norma es que sea 1 a 1. Haz de cuenta de aquí
de la base craneal, que es de silla a nación, tiene que ser la misma distancia de gonion a mentón. Ah, ok. Y tiene Tiene que que ser ser uniforme. 1 a 1. ¿De acuerdo? Pero esa es una medida lineal. Es decir, te está diciendo, en base a tu cráneo, tu mandíbula está grande. Pero si tienes una alteración en cráneo y tu mandíbula creció bien, no es culpa de la mandíbula, es culpa del cráneo. Entonces, por eso tienes que acompañarte de otras herramientas de estudio para que tú determines si es una clase 3 o es una clase 2 provocada por maxilar o por mandíbula o por ambas. ¿De acuerdo? O sea, por eso es la cefalometría, para que tú interpretes qué está pasando en base a las medidas, en base a las medidas lineales, es decir, las medidas de los planos, o en base a las medidas angulares, es decir, en base a las medidas de los ángulos, cómo se está comportando tu sistema. Es decir, en base a, acuérdense que siempre hay un plano base, que es la base craneal. Entonces, en base al cráneo, cómo se está comportando sagitalmente mi maxilar. En base al cráneo, cómo está portando sagitalmente la mandíbula. En base al cráneo, verticalmente, cómo se está comportando mi maxilar o mi mandíbula, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por eso yo les sugiero que si ya tienen muchos años que no saben de la cefalometría, primero métanse a Downs. ¿De acuerdo? Ahorita yo estoy siguiendo el programa, pero ustedes lo quitaron Downs del programa, erróneamente, porque era la base. ¿Y sabe por qué lo quitaron? Porque supuestamente lo ven en quinto. Supuestamente lo ven en quinto Downs. Y ahorita ya en el nuevo plan, ya desapareció también Downs. Ya ni aparece ni en quinto. Pues Entonces, a mí la doctora que me dio ortodoncia, sí, me dio cefalometría de Jarabak, ni siquiera me dio que Downs. sea Downs, no. Exactamente, o sea, es que Downs es bien amigable, la verdad. Downs es muy amigable. ¿Por qué? Porque te divide el área esqueletal y el área dental. Y hace un polígono, que todos lo deben de conocer, el polígono de Downs. Si no lo conocen, pues lo van a checar. Yo la verdad Entonces, nunca había tenido cefalometría. Nunca he tenido. ¿perdón? Nunca había tenido clase de cefalometría. No, y en quinto, ¿cómo le hiciste para pasar? No, en cuarto nunca tuve cefalometría. Ah, sí, pues estamos en quinto, ¿verdad? ¿En cuarto no te dieron cefalometría? No, nunca. Yo tampoco, los puntos anatómicos que nos menciona el gonion, pogonion y eso, los Ajá. conozco porque nos los enseñaron para tomar el análisis de convexidad o del perfil recto, pero hasta ahí, o sea, nada más. Mira, curiosamente, cuando son las juntas de ortodoncia, se dice, nosotros cubrimos todo el programa. ¿De acuerdo? De hecho, si se fijan, yo estoy cubriendo el programa de quinto. ¿De acuerdo? No vamos en orden por la necesidad del examen diagnóstico. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si nos mandan directamente a clínica, automáticamente vamos a tener un grave problema en presencial. Que vamos a estar en presencial y qué vamos a hacer con las clases clínicas. Por eso estas clases eran introductorias, supuestamente. O sea, les íbamos a dar una embarradita de todo en base a los casos clínicos. Pero si esto no lo manejan y no saben ni trazar, como yo se los dije, o sea, cuando llegan a quinto, es lo que les decía yo, en todos lados, cuando son las juntas, dicen, es que ya todo cubrimos nuestro programa y todo lo vimos en quinto. Entonces ustedes ya no tienen por qué repetir los temas. Si se fijan, en el programa de cuarto es muy similar al de quinto. Y ahí nosotros nos sacamos la manga porque les dijimos, es que el enfoque es clínico. Ah, bueno.
Y como es clínico, pues es clínico. Pero ¿están de acuerdo que tienen que tener la base teórica? Sí. Como dicen, Yo- si no saben de dónde se obtiene el Nation, ¿de dónde, cómo trazo el Nation? ¿Dónde está el Nation? Entonces, por eso yo les pido el favor que se pongan a estudiar. Les pedí que estudiaran Yarabac para que cuando llegaran, no sé, es que Yarabac aparentemente es muy sencillo, pero no, es un poquito complejón la cefalometría. A mí me gusta más Ricketts que Yarabac. Yo en mis casos clínicos, en ortodoncia, bueno, en los casos que pido de los pacientes, mando Yarabac. Digo, mando Ricketts. ¿Por qué? Porque es un examen más completo. Pero bueno, este como que les da más panorama, según ellos, y pues por consenso general, pues estableció Yarabac. Yo a mí me hubiera gustado que hubieran dejado Downs y Yarabac. ¿De acuerdo? Y no meterse a Ricketts, porque Ricketts ya es más de especialidad. Entonces ya nos salíamos del asunto. Pero ahorita yo les sugiero que anoten lo más que puedan anotar y obviamente ya habían estudiado el tema, entonces ya deberían de más o menos saber de qué estamos hablando. Es que ¿sabe qué ¿Eh? pasó? Bueno, en mi caso, yo me Ajá. puse a leer, pero la verdad como nunca había tenido cefalometría, No entendiste nada. no entendí ni pa ni pe, y sí, pues obviamente los puntos anatómicos, pues por la anatomía que llevamos, pero de ahí en fuera, Sí. nunca veía yo veía las laterales de cráneo que ponían en artículos que leía y todo eso, y no Ajá. entendía nada, nunca había tenido cefalometría. Ok, entonces mira, vamos a seguir con Yarabac poco a poco. Lo terminamos y quiero que recapitulen ustedes Yarabac. Y si quieren la próxima clase, vemos Downs. Y ahí van a entender mucho de esto que estamos hablando. ¿De acuerdo? Y ustedes tienen que leer, conseguir el manual de Spiro Chaconas. En el de Spiro Chaconas está Yarabac, ¿verdad? No, ¿No? creo que están todos. Creo que ahí en el Spiro Chaconas vienen varios cefalometrías. Ok, Pero empieza con Downs bien explicadita. Y ya perfecto. con eso ya se dan cuenta ustedes que acuérdense que estamos viendo en las cefalometrías, vemos el estudio y la medición de cómo creció la cara con respecto a la base craneal. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos interesa medir. Y si nosotros de ahí partimos, entonces tenemos que dividir que el estudio se hace en bases óseas, es decir, en hueso, y se hacen también algunos estudios en tejidos blandos. ¿Ok? Entonces, no se me compliquen, vamos con calma, ¿de acuerdo? Aquí estamos viendo cómo se está comportando cada uno de las estructuras en base a lo que estamos mencionando de la base craneal y a los ángulos que se están midiendo, ¿de acuerdo? Daniel, ¿qué me ibas a comentar? Que yo encontré incluso que hay un polígono de Bjork y Yarabac, Sí, de York, ajá. Ajá, que es como una, que toma en cuenta las dos, ¿no? El análisis de Yarabac, Ajá. y es como una mezcla, pero también como, igual que mi compañero, no entiendo del todo algunos conceptos porque nunca vi cefalometría. Ajá, exactamente. Sí, le digo, es que no es fácil. Digo, la cefalometría no es fácil, pero ahorita vamos a hablar de todo lo que es la interpretación y ya después lo integramos, ¿sale? Porque si no, pues no, ni hacemos una cosa ni hacemos otra, ¿sale? Entonces vayan anotando los ángulos que pasa y todo para que más o menos vayan entendiendo de qué se trata el asunto. Entonces nos habíamos quedado aquí, ¿no? Entonces, en el ángulo, cuando está el ángulo goniaco superior abierto, ya vimos, ¿de acuerdo? La tendencia de crecimiento. Vean, de la mandíbula. Obviamente el ángulo goniaco está mostrando la mandíbula.
¿Ok? Aquí nos habíamos quedado, ¿no? Aquí nos habíamos quedado el ángulo en general, el ángulo goníaco, ¿no? Entonces, cerrado, rotación en contra de las manecillas del reloj. Abierto, a favor. Cerrado, crecimiento horizontal. Abierto, crecimiento vertical. Es decir, la cara se va a hacer larga. ¿Ok? Ángulo goníaco superior. ¿Qué pasa cuando se abre? Vean lo que le pasa a la mandíbula. Se va hacia adelante y hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, un ángulo abierto nos da un crecimiento vertical. ¿Ok? Y un ángulo cerrado nos da un crecimiento horizontal. Nos vamos al ángulo goníaco inferior. Aquí está. Vean, si este se abre, vean hacia dónde se va la mandíbula, hacia abajo y hacia atrás. Y si este se cierra, vean hacia dónde se va la mandíbula, hacia arriba y hacia adelante. Entonces, este es crecimiento vertical y este es crecimiento horizontal. Acuérdense, crecimiento vertical es que la cara se hace más larga. Crecimiento horizontal es que la cara se hace más corta. ¿De acuerdo? Y después viene aquí la suma de los ángulos, ¿de acuerdo? Para ver cuál es la tendencia o el potencial de crecimiento de mi paciente. Sumamos el ángulo S, el ángulo NSA, AR, 123, sumamos el ángulo S articular gonion y sumamos el ángulo articular gonion natio. Y ese nos da un valor que es el 360 grados. ¿Ok? Ya obteniendo este valor de 360 grados, aquí nos vamos, vean, a la interpretación. Si nosotros tenemos una suma, este y este, es de 396, ¿de acuerdo? Pero vean qué pasa si se cierra los ángulos. Como les decía yo, vean, tenemos un crecimiento horizontal, es decir, un paciente endomorfo, una tendencia a un paciente endomorfo. Braquicéfalo, euriprosopo. Es decir, valores disminuidos o la suma de los ángulos disminuidos. Pero ¿qué pasa si nos vamos más de la norma? ¿Cuál es la norma? 396. Y nos vamos a 409, vean. Aumentan los ángulos y la cara se hace larga. Vean, aquí la cara se hace larga, que es lo que estaban mencionando, y aquí la cara se hace corta. Entonces, cuando el porcentaje es mayor, ahí comprobamos que tenemos una tendencia a un crecimiento vertical a un paciente dolicocéfalo, ectomorfo, leptoprosopo. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, no está ya tan descabellado aquí el entendimiento. ¿De acuerdo? Pues le sumo, oye, si tiene síndrome de cara larga, pues va a salir un porcentaje aumentado, pues ya. Pero lo tienen que medir para ver dónde está el problema. ¿De acuerdo? Muy bien. Y aquí está, doctor, lo que tú decías del polígono de York, ¿no? Que ya se suma, se une aquí el facial y ya te da tu polígono, ¿no? Ok. Entonces, lo que estuvimos viendo fueron los ángulos, ¿de acuerdo? Ahora vamos a las medidas lineales, que es lo que estaban comentando hace rato. ¿Ok?
Entonces dice, plano de base craneal anterior. Va de silla a nación, crece 0.9 en hombres y 0.68 en mujeres. ¿De acuerdo? La norma es de 71, que es lo que mencionábamos, Víctor. Sí, Ya Doc. se fue, Víctor. No, aquí estoy. No, es que le mandé un mensajito, que voy bajando del camión. Ok, más menos 3. Ok. Después viene el plano mandibular, que es la distancia entre el gonion y el mentón. Crece 1.11 milímetros en hombres y 0.73 en mujeres por año. Y vean, por favor, ¿cuántos medía la base craneal anterior? 71. Y vean cuánto mide la longitud mandibular. Entonces, aquí podemos ver que es una clase 3 mandibular o una clase 2 mandibular ósea. Es lo que De acuerdo. comentaba, lo que tenía que ser 1 a 1, ¿no? Exactamente. Entonces, si tu base craneal mide 71 y tu mandíbula mide 71, ¿qué está pasando ahí? 71 y 71 es 1 a 1, ¿no? No, 71 la base craneal y 65 la mandíbula. ¿Que hay un crecimiento en la base craneal? No, la base craneal está bien. Que tienes una mandíbula corta. Ah, una reducción mandibular. Y entonces, esa puede ser la causa de tu clase 2. ¿Ya me entendiste? Sí, lo Entonces, estoy tratando de aquí, entender. por eso aquí es cuando nos damos cuenta, oye, hay un potencial de crecimiento. Oye, la mandíbula está corta. Oye, la tengo que avanzar. ¿De acuerdo? Para estimular el crecimiento de esa base o compensar. ¿Cómo compenso? Abriendo los ángulos. ¿Ya viste? Ya vimos en el polígono. ¿Qué pasaba cuando cada ángulo se abría y se cerraba? ¿Se acuerdan? Entonces, yo en la ortopedia trato de compensar esta deficiencia ósea avanzando la mandíbula, entonces eso va a provocar que el ángulo se abra, el goniaco, que se puede abrir el superior o el inferior, pero normalmente el que sea, los dos son los que se abren. ¿De acuerdo? Pero también uno se puede rotar y otro se abre para lograr yo mi avance mandibular y evitarle un problema de una cirugía a mi paciente. Acuérdense que el cuerpo hace compensaciones. El que no escucha, oye, ¿no? Y el que no oye, toca, ¿no? Y el que no ve ni oye, habla. ¿De acuerdo? Entonces el cuerpo hace compensaciones. Muy bien. Y aquí está, Víctor, ¿relación qué? Es relación 1 a 1, ¿no? Aquí está, relación 1 a 1. Muy bien. Ahora, base craneal posterior. Vamos a medirla que va de silla articular. ¿Ok? Crecimiento anual 0.55 por año en hombres y 0.38 en mujeres. ¿Cuál es la norma? 34 milímetros. Norma más menos 3. Por eso la ortopedia es importante, doctores. ¿Por qué? Porque nosotros si hacemos, acuérdense que una cefalometría tiene, después de los 6 años, tiene una validez real. Antes de los 6 años nos da una tendencia a. ¿De acuerdo?
Por eso dicen, es que ¿por qué le mandas cefalometrías tan chiquitas? Ah, porque yo quiero ver qué tendencia tiene en base a las medidas que yo conozco. ¿Ok? ¿Y qué tendencia de crecimiento tiene? Y sí, nos da un parámetro impresionante, una guía impresionante para saber cómo se va a comportar esto. Entonces, en los niños hacemos maravillas. Y si nos vamos por lo crítico, que es, no, después de los 6 años, es que acuérdate que no puede ser análisis de modelos porque a partir de los 6 años sale el 6. Entonces no puedes hacer PONT porque no hay 6. Entonces espérate a que tenga 6 para que tenga el molar y vea realmente qué pasa. No, yo antes de los 6 tengo escalones. Tengo un análisis de modelos para ver el escalón mesial o el escalón distal o el escalón mesial exagerado que presente. Y eso es una tendencia A. Yo ya sé que un escalón mesial exagerado me va a dar una tendencia a una clase 3. Y si yo sé que mi base craneal es 1 a 1 y yo sé que debe haber una relación, si mi base craneal es marcar a 61 en un niño de 4 o 5 años o de menos, y tenemos una mandíbula de 61 con un escalón adecuado, yo ya sé que ese niño va a crecer bien. Pero si no tengo escalón y tengo un síndrome de cara larga, el niño tiene mordida abierta porque respira por su nariz, no respira por su nariz y respira por su boca. Entonces, si yo no lo mando al otorrino, no lo llevo al ortopedista y no corrijo esa situación dental, pues va a tener una clase 2, 1, esqueletal, quirúrgica. Porque ya desde esa edad me están mostrando la tendencia a. Por esto, doctores, son auxiliares del diagnóstico. Nos dice cómo se está comportando y cómo está creciendo todo el sistema. La norma de la base craneal posterior es 34 más menos 3. ¿De acuerdo? ¿Qué nos indican en esto? Valores aumentados. ¿Sí? Valores aumentados nos indican crecimientos crecimientos horizontales. Valores disminuidos nos indican crecimientos verticales. Los disminuidos verticales, aumentados horizontales. ¿Por qué estoy manejando vertical y horizontal? Porque es lo que está pasando en mi cara, doctores. Vean, vertical, que la mandíbula y la cara rote hacia abajo y hacia atrás. Horizontal, que la mandíbula rote hacia abajo y hacia adelante. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a longitud de la rama, va de articular a gonion. Nos está diciendo cómo está nuestra mandíbula en sentido posterior. Crecimiento anal 1 milímetro en hombres, 0.75 en mujeres. Valores aumentados, crecimiento horizontal. Valores disminuidos, crecimiento vertical. ¿Por qué razón? Vean, pongan atención aquí. Articular agonio. Vean qué pasa si este punto se va acá. Entonces, automáticamente la mandíbula rota hacia abajo y hacia atrás para tratar de compensar. ¿Qué pasa si este se va hasta acá? Automáticamente la mandíbula tiende a hacer esto, hacia arriba y hacia adelante. Medida 44 milímetros. Desviación clínica más o menos 5. Seguimos. Aquí dice relación 3 a 4. ¿A qué nos referimos?
¿A qué nos referimos que la relación de la base craneal posterior con la longitud posterior de la rama mandibular? 3:4. ¿A qué nos referimos con esto? 1:1 es 1:1 es igual, ¿no? 3/4 partes de lo que me diría esto es la relación con respecto a base craneal. Entonces, si esto mide 16, ¿cuánto debe de medir esto para la relación 3:4? ¿8? Si esto mide 16, ¿cuánto debe de medir esto para que tener una relación 3:4? 12. 12, ¿no? A 12 le sumas 4. ¿Cuánto es? Ah, entonces ahí veo yo. Ya vi la relación de la base craneal anterior con la mandíbula. Debe ser 1:1. Y ya veo que aquí mi relación es 3:4. Ah, está teniendo un crecimiento equilibrado. Y entonces le vamos sumando, imagínense. Discrepancia en base craneal con mandíbula. Discrepancia en relación 3:4. Por eso es un polígono. ¿De acuerdo? Porque va relacionando planos por planos y puntos por puntos. Vamos a lo siguiente. Altura facial anterior. ¿De dónde a dónde va? ¿De acuerdo? Va de nasion a mentón. ¿De acuerdo? Y tenemos una altura facial posterior de silla a gonion. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la distancia? 112 milímetros, 71 en posterior. Entonces ya tenemos otras nuevas medidas. Vean curiosamente, base craneal 71. Altura facial posterior 71. Longitud mandibular 71. Entonces con esta simple medidita ya sé cómo se está comportando mi sistema. ¿Y qué tengo que hacer? ¿De acuerdo? Si está equilibrado esto, mi tratamiento ortopédico va a ser a no modificar nada de esto que está en equilibrio. Si tengo deficiencias, entonces mi tratamiento está encaminado, si la mandíbula es corta, a avanzarla, a estimularla. Si mi maxilar es corto, avanzarlo, estimularlo. Tanto en sentido sagital, anteroposterior, como vertical. Por eso esto es una interpretación, doctores. No se confundan. O sea, aquí lo que estamos viendo es la norma para que ustedes en base a la norma sepan interpretar cuando hay un problema. Y lo anoten. Y entonces en base a lo clínico, oye, un paciente de cara larga, sí, pues vele la incompetencia labial. ¿Qué vamos a hacer ahí? Bueno, hay que ver si la base craneal posterior está corta o la base craneal anterior está alta. ¿Ok? Si la base craneal anterior es corta y la base craneal posterior es corta, o si es larga. Entonces, compensar con la cara la deficiencia que se dio esqueletalmente. Porque acá en cráneo no van a hacer nada ustedes, ¿o sí? Por eso siempre les digo a los papás, oiga, tenemos un problema esqueletal en base craneal, ahí yo no puedo abordar. Vamos a hacer la compensación esqueletal para lograr una estabilidad dental. Y no al revés, ¿eh? No hacer una estabilidad dental
para hacer una oclusal, porque por eso empiezan a tener problemas articulares y chasquidos y la diagonal de Tillemann, que ya la vimos, interferencias, etcétera. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, doc. Sí, doctor. Viridiana, ¿dónde anda? Está desaparecida. La voy a mandar a sala de espera para que se le quite. Bueno. Aquí estoy. Y vean, doctores, hay unas esferas de crecimiento que las introduce Yarabak para ver cuál es esa tendencia a crecimiento que tiene el paciente desde un punto de vista neutral o un crecimiento horizontal o un crecimiento vertical. Y entonces lo hace en base al porcentaje de la altura facial anterior y la altura facial posterior. Aquí está, miren. Entonces, altura facial posterior entre altura facial anterior por 100 y nos da un porcentaje. ¿Cuál es la norma? Oye, está entre 63 y 64, tiene un crecimiento neutral. Oye, tienes hasta 65, tiene una tendencia a un crecimiento counterclockwise o en contra de las manecillas del reloj. ¿De acuerdo? Oye, tiene una tendencia a 62, entonces tiene una tendencia, un crecimiento clockwise. ¿De acuerdo? Oye, tiene 61. Bueno, está en el límite, ¿no? Tengo que tener mucho control desde el 61 hasta el 58 en mis tratamientos, porque esta es una tendencia de crecimiento. Entonces, cuidado en estos pacientes con la pérdida de anclaje. Para que vean nada más lo que es la interpretación, ¿eh? Si yo me sale este paciente en 59 y le tengo que hacer extracciones porque tiene mordida abierta o porque tiene mucho apiñamiento anterior, cuidado, ¿de acuerdo? Porque este paciente me va a cerrar. El tipo de crecimiento clockwise tiende a cerrar muy rápido los espacios, es decir, a una pérdida de anclaje exagerado. Pero cuidado que se vayan a clockwise, un 68, un 69, y se les ocurre hacer extracciones de dientes inferiores sobre todo, porque la tendencia de crecimiento es horizontal y crecimientos horizontales nos contrarrestan el efecto de la mesialización. Es decir, aquí necesita un anclaje crítico y aquí no tengas mucho anclaje. Si lo pones, ponlo para lograr los objetivos, pero ya sabes que te va a costar trabajo cerrar. ¿De acuerdo? Entonces, vean la importancia que tiene aquí, vean. El clockwise es un crecimiento vertical, aquí lo ven en las imágenes. El neutro es un crecimiento neutro y el counterclockwise un crecimiento horizontal, es decir, hacia arriba y hacia adelante. Entonces, con dos simples mediditas, la altura facial posterior y la altura facial anterior, yo ya sé y compruebo cuál es la tendencia de crecimiento de mi paciente. ¿Y por qué es importante? Pues ya se los dije. Para ver el anclaje, para ver el tipo de tratamiento que tengo que usar. Hagan de cuenta, vamos a poner un ejemplo. En un paciente clockwise, tiene una clase 2, división 1. ¿Qué clase molar tiene? Clase 2. ¿Qué tenemos que hacer con ese molar? A ver, doctores. Tengo una clase 2, división 1. Tengo una clase 2 molar.
¿Qué tengo que hacer con ese molar para corregirlo? Nada más el molar, ¿eh? Y apiñamiento anterior, severo. A ver. Por favor, participen. No me gusta que se queden callados. Se podría decir que se tendría que acomodar hacia posterior un poquito, o sea, hacerlo un poquito distalmente, el molar. Ok. Eso sería lo lógico para alcanzar tu clase 1, ¿no? Instalar el molar. Pero tienes clockwise, tienes un crecimiento vertical. Ve qué pasa si distalas el molar. Vean mis manos. Tenemos una canica aquí, ¿sí? Cuando yo distalo el molar, vean lo que le pasa a la mandíbula. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se abre. Se abre. Se va más hacia abajo y hacia atrás. Si tú quieres distalar tu molar. Entonces, si tenía incompetencia labial, lo vas a dejar más con incompetencia labial. ¿Qué óvole? ¿Qué tendrías que hacer en base a lo mismo que me estás diciendo, Viridiana? ¿Distalar o mesializar? Mesializar. Exactamente. Bueno, mesializar, pero los dientes de enfrente, ¿no? No, el molar. ¿no? El molar. Okay. A ver, los dientes de enfrente los mesializas. ¿Qué haces? Los vestibularizas más. Pues ok. Sí. Entonces, si tenía clase 2 división 1, lo dejas en clase 2 división 20. Está bien, Doc, sí. Entonces tú lo que tienes es que rotar la mandíbula hacia arriba y hacia adelante. ¿Ok? Entonces pensaría aquí en hacer extracciones para que las canicas se vayan hacia adelante y rote la mandíbula hacia arriba y hacia adelante. Pero, problema, tenemos apiñamiento anterior. El apiñamiento anterior se va a aliviar ¿cómo? Si tú quitas premolares, vas a distalar canino y vas a aliviar el apiñamiento anterior. Pero entonces vas a mesializar también el molar. Entonces, para esto sirve esto, para que nos ayude al diagnóstico que queremos hacer. Pero nada más en base a la posición de la mandíbula. Falta ver qué requiero yo y qué otros elementos tenemos que nos están dando problema para yo corregirlo. ¿Qué tal si su rotación de tu mandíbula hacia abajo y hacia atrás es por un crecimiento vertical del maxilar posterior? Lo que quiero es, ahorita les voy a dejar así pensando, pero padrísimo. Aquí está, miren. ¿Sí se ve, no? Bueno. A ver si se ve a ver qué otra cosa se ve. Esto. Aquí con los dos controles lo voy a hacer. Estos sí los ven, ¿no? Ahí está. Vean. ¿Qué tal si este es el maxilar y la parte posterior del maxilar creció mucho? Esto va a tender a una ¿qué? A un aumento en la altura facial anterior. ¿Sí? Porque la mandíbula va a rotar hacia abajo y hacia atrás. Pero ¿qué pasa, Viridiana? Y vean todos. Si yo hago un control del crecimiento vertical en posterior, ahí va, vean. Lo voy guiando. Y automáticamente mi mandíbula rota hacia arriba y hacia adelante. Ya corregí el problema.
con ortopedia. Controla el crecimiento vertical posterior. Con eso roto la mandíbula hacia arriba y hacia atrás. Oye, tengo una clase 2, división 2. ¿Qué característica tiene? Crecimientos horizontales. Ahí que me está gritando. El tercio inferior está disminuido. En los clotwise el tercio inferior está aumentado. Yo distal lo aumento más. En un clotwise, en un counter clotwise, clase 2, división 2, tenemos un tercio inferior disminuido. ¿Qué me grita el sistema hacer? Abrir. Entonces ahora sí, Viridiana, distalo. Ahí sí distalo, ¿para qué? Para abrir mi mordida. ¿Pero qué tengo en contra del distalamiento en esos pacientes? El predominio muscular. Entonces, vean todo lo que, no nada más es poner braquetcitos y mover dientes. Empieza a tener que jugar con todo lo de la información. Tengo que integrar toda la información que me está dando mi cefalometría y qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Si yo no hago esto y empiezo a hacer un movimiento, voy a fracasar. Sí, puede ser que coincida y mi sentido común me diga, sí, eso era lo correcto, sin medir y sin revisar, y lo hago y funciona, porque eso sí también nos da la práctica. Vemos la cara de los pacientes, le vemos el perfil, ya sabemos dónde anda el asunto. Pero jamás podemos tomar una decisión de esta magnitud sin hacer un estudio previo. Pues no hagan cualquier tratamiento que se les ocurra hacer si no han tomado una radiografía previa. Hasta una limpieza, doctores. A mí me pasó en la periférica que llegó un señor con una litosis, pero desde que estaba en la sala de espera olía la clínica feo. Y cuando pasa, lleno de sarro. Le tomé la serie periapical y el sarro era el que estaba manteniendo los dientes. ¿Qué pasa si ahí, Laura, yo me pongo a hacerle la odontoxesis? Pues al momento nosotros de estar manipulando, podemos traernos el diente completo. Exactamente. Y al traer el diente, ¿qué provocas? Sangrado. Entonces, si no tomas una radiografía previa, entonces tú sabes que cuando hagas esa tienes que tener un cirujano ahí de mínimo para que te ayude a determinado momento a hacer las cirugías si hay que hacer o las extracciones completas, ¿no? Y suturar. Pero si tú haces unas extracciones sin haber hecho una radiografía y sabes que va a haber sangrados importantes y tu paciente es diabético, porque normalmente eso es lo que pasa con esos pacientes, ¿a qué te estás exponiendo? A que no haya una buena cicatrización y hasta pueda haber una hemorragia. Y una septicemia, ¿no? Y una osteomelitis y todo lo que tú quieras. ¿Y todo por qué? Porque se te ocurrió hacer un procedimiento sin revisar antes una extracción. Digo, sin revisar antes y tomar una radiografía. Entonces, no hagan ningún tratamiento que no tengan la base. ¿Sí? Y yo he conocido gente que hace extracciones sin tomar radiografías. Hacen endodoncias sin tomar radiografías. Entonces, es una falta de ética que no hagan tratamientos correctos. ¿Se entendió esto de las esferas? Es muy interesante, la verdad. ¿Cómo obtienes, Aide, el porcentaje de crecimiento en estas esferas de Yarabak? No te oigo.
No te escucho. Es que parece que tienes abierto tu micrófono, pero no te escucho. ¿Ya se fue Aide o qué? No, ahí estás. No te escuchamos, Aide. Bueno, Doris, Midiendo la altura facial posterior entre la altura facial anterior por 100. y te da un porcentaje. ¿De dónde a dónde se toma la altura facial posterior? De silla a gonion, ¿Y la anterior? la anterior de nacionamiento. Muy bien. ¿Y qué te indica ese porcentaje? O sea, ¿para qué quieres tener ese porcentaje? ¿Alguien quiere ayudarle? Para ver el crecimiento vertical u horizontal. Para ver el tipo de crecimiento o la tendencia de crecimiento que va a tener mi paciente. Muy bien. Seguimos. Ok. Ahora sí viene el análisis de los ángulos del famoso SNA que les mencionaba que hizo Steiner en base a su hija. ¿De acuerdo? El ángulo SNA se forma de 3 puntos y 2 planos, que sería el silla-nación, que es el primer plano, y nación al punto A, que sería el segundo plano, y se mide el ángulo interno. ¿Qué nos dice el SMA? Nos determina la posición sagital que tiene el maxilar con respecto a la base craneal. La medida es de 80.0 más menos 2. ¿Qué nos indicaría, Estrada? Un ángulo abierto. La maxila sería más, crecería, ¿no, Doc? Con una sola palabra. ¿Quién le puede ayudar? Alesa. ¿Sería una protrusión? Exactamente, protrusión, es decir, un adelantamiento del maxilar sagitalmente con respecto a la base craneal. Un ángulo disminuido. Daniel. ¿Sería disminución de la dimensión vertical? No. Estamos en sagital. Una retrusión. Una retrusión, es decir, una falta de desarrollo sagital del maxilar. Muy bien. Seguimos. Ángulo SNB, que sería el segundo de Steiner. Ya ven cómo este también, Yarabak también lo toma en cuenta. El ángulo SNB se forma de 3 puntos, que sería el punto S, N y B, de 2 planos que serían SN y NB, y estos dos forman un ángulo, que es el ángulo SNB. ¿Cuál es su norma? 78 grados más menos 1, que indica la posición sagital de la mandíbula con respecto al maxilar. Por lo tanto, un ángulo aumentado ahí de, ¿qué nos indicaría? No se oye tú, no te oyes, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? A ver, te voy a sacar y vuelves a entrar, ¿vale?
Puede ser por ahí el asunto. Vamos a esperar a que regrese, ¿no? No hay que ser mala onda con Aide. Doctor, una pregunta. Sí, Va a sonar muy chusco lo que le voy a preguntar, pero pues vamos a medir los ángulos, sí. pero supongo que es con el transportador, ¿no? O sea, con Sí. el de los angulitos. Bueno, Entonces yo con los... ese se llama protractor. Ah, protractor. Ok. Bueno, no es un transportador como el que nosotros conocemos en la... Sí, en si no la... tienes, ahorita los vamos a dejar una actividad, ahorita me voy a adelantar, ¿de acuerdo? Ok. Es buscar una radiografía en el internet, Ok. ¿de acuerdo? Y Sí. van a imprimir esa radiografía y van a hacer el trazado de Yaraba Ok. hasta donde lleguemos. Y de ahí van en una hoja a tratar de interpretar, escuchen, tratar de interpretar qué les dice cada ángulo. ¿A quién? Ok, ahora sí, ¿me ibas a decir? Pues sí, es lo que le iba a preguntar del transportador. Sí. O la cosa esa que vamos a utilizar porque supongo que lo vamos a utilizar de esa forma, porque el otro aparatito no creo que lo podamos conseguir tan prontamente. Mire, aquí yo lo tengo aquí un transportador, mire. Ok, el transportador lo vamos a poner, ya tenemos las líneas trazadas, ¿no? Sí. Se supone que vamos a poner el transportador en la línea que va de la silla al Nation, ¿no? Ya de ahí ese es. Ah, ok. Esa era mi duda, doctor. Sí, y ve, y las dos líneas, tú te vas a ir al centro del transportador, que aquí te lo marca, y vas a colocar para medir este ángulo. O sea, tú vas a trazar las dos líneas. Y ya en las líneas pones tu transportador ahí, aquí, con el punto acá, y ya mides. Dependiendo del que quieras medir, siempre va del 0 a 90. Es decir, si tú pones tu transportador aquí y este es el punto y vas a medir siempre va de 0 a 90. ¿Sí? No lo vas a medir de 180 a 90. Si lo pones aquí. Acuérdate que el transportador va de 0 a 180. De un lado y de otro. Entonces, si tú vas a poner tu transportador aquí en medio y pones el centro aquí, tienes que medir de donde dice 0 a 90. ¿De acuerdo? No vas a medir de acá. Porque te va a salir en 110. ¿De acuerdo? Los 110 más 80 son 180. Entonces, se mide de 0 a acá. Mira, ve el transportador como aquí tiene 0. 0 a 180. O de 0 a 180, dependiendo de lo que quieras medir. O el lado que quieras medir. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿se quedó claro, Viridiana, eso? Sí, doctor. Ok. Ahora, un ángulo abierto, estábamos diciendo, doctora. ¿Ya regresó? Aide. ¿O quién estaba? Aide. Aide a la 1. Aide a las 2. Sigue teniendo problemas con su micrófono. Ah, ok. Bueno. A ver, Laura, un ángulo abierto, ¿qué nos indica? Protrusión, doctor, que sería hacia adelante. No. ¿En dónde estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Del maxilar o de la mandíbula? Del maxilar, ¿no? No, ya lo pasamos desde hace 2 horas. Como unas llantas especiales que solo sirven en ese metal. Es del ángulo SNB, ¿no, doctor?
SNB, ¿de dónde La a posición dónde de va? la mandíbula, perdón. Que Ah, determina ok. la posición de la mandíbula a la base del cráneo. Pero la posición sagital, ¿a qué me refiero con sagital? Laura, Mande, Doc, aquí estoy. ¿a qué me refiero con Un sagital? sagital. ¿Que es de lado? ¿Es de algún lado? No. ¿A qué me refiero con sagital? Por eso no le entiendes, Laura. ¿Quién le dice que es sagital? ¿Es anteroposterior? Es la posición anteroposterior, es decir, nos está dando la posición sagital de la mandíbula con respecto a base craneal. ¿Qué es sagital, Laura? Anteroposterior, doctor. Con ¿Qué es base de la vertical? mandíbula ¿Qué es al... vertical? ¿Sería al revés? ¿Qué es vertical? Cuando yo hablo de vertical, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Que es hacia adelante? ¿Hacia No. arriba? No. Bueno, sí, de arriba, no hacia adelante. Eso es sagital. Si yo estoy hablando de vertical, ¿de qué estoy hablando? ¿De vertical qué estoy hablando? ¿Se abre? De arriba a abajo. De arriba a abajo. ¿Qué es sagital, Laura? Es de atrás hacia adelante. O de adelante hacia atrás. ¿Qué es vertical? De arriba hacia abajo. ¿Qué es transversal? ¿De un lado al otro? De ancho. De ancho. Transversal, sagital y vertical. Entonces, si yo digo, Laura, relaciona la posición sagital mandibular con respecto al maxilar, digo, con respecto a la base craneal, ¿de qué estoy hablando? Del crecimiento de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. No. Principalmente de qué es. Si yo estoy diciendo sagital, ¿a qué me estoy refiriendo? De anteroposterior. Por eso, entonces si yo te estoy De diciendo adelante hacia atrás, perdón. de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás. Ok. ¿Eso es qué? Sagital. Sagital. Entonces, si yo te digo el ángulo SNB estudia la posición sagital de la mandíbula con respecto a base craneal, ¿de qué me estoy refiriendo? De que vamos a medir la parte anteroposterior. ¿De qué vas a medir? ¿Qué vas a medir? La mandíbula con la base de cráneo. A ver, ¿quién le ayuda? Doctor, creo que tenemos un poquito de problemas con eso. Yo creo que mis compañeros tienen pena en decirlo, pero yo creo que también tenemos un poquito de problemas con los crecimientos y cosas así. No sé. Por eso, aquí nada más estamos hablando de la posición sagital de la mandíbula con respecto a base craneal. Sí, doctor. ¿De qué estoy hablando? En otras palabras o en sus palabras, ¿qué entienden? Que tengo un problema sagital de la mandíbula con respecto a base craneal. Yo creo que si se habla de la mandíbula es un problema de prognatismo o retrognatismo. Exactamente, de un problema anterior o posterior, ya sea de posición o de crecimiento de esa mandíbula. O sea, aquí está la mandíbula, miren. Y yo estoy diciendo un problema sagital. Entonces, automáticamente anteroposterior, ¿de quién? De la mandíbula. ¿Con respecto a quién? Con la base craneal. Entonces, yo quiero saber,
¿qué le pasó a la mandíbula o qué le está pasando a la mandíbula o qué posición tiene la mandíbula? ¿Hacia adelante, que sería? Prognatismo. ¿O hacia atrás, que sería? Retrognatismo. Ok. Desde un punto de vista, ¿qué, Laura? Sagital, ¿Qué es? que es de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás. Antero-posterior. Antero-posterior. Muy bien. Ok, entonces, ¿este ángulo qué te dice, Laura? ¿De qué te está hablando este ángulo? Que hay un prognatismo, la mandíbula está creció más la mandíbula que la base del maxilar, que la base del cráneo, perdón. Aquí no hemos dicho nada de eso. ¿Qué te dice este ángulo? La posición de la mandíbula con la base del cráneo, ¿cómo está la mandíbula en relación con la base del cráneo? O sea, ¿qué nos puede decir este ángulo si está abierto? Que hay un prognatismo que está Ok. más adelantado. Está más adelantada la mandíbula, perfecto. Si está disminuido este ángulo, está más retraída la mandíbula, que sería retrognatismo. está más posterior la mandíbula. Viridiana, explícamelo. ¿De qué habla este ángulo? Voy. ¿De qué habla este ángulo? De la posición de la mandíbula con respecto a la base del cráneo. ¿En qué sentido? Sagital. Cuando hablamos de sagital, ¿a qué nos referimos? Ay, espéreme, doctor. ¿Por qué te mueves? Porque es que se distorsiona mi voz con mi computadora, porque la computadora, es que murió mi computadora anterior. Entonces me prestaron una que no tiene ni no tiene ni micrófono, ni ¿cómo le dicen? Ni camarita. Ok. Bueno. Y además estoy ciega, doctor. Entonces no lo puedo ver de del iPad. Bueno, sí puedo ver algunas cosas, pero. Pues yo no veo que uses lentes. Doc, es que todavía no he ido por ellos, pero ya voy a usar. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? De la mandíbula. No, de la posición de la mandíbula con respecto a la base del cráneo. Es el ángulo CNB. SNB, muy bien. SNB. ¿Y qué nos indica? Nos indica, pues lo que le dije, lo de la posición de la mandíbula con respecto a la base del cráneo. Sí, exacto. ¿Pero en qué sentido? Sagital. Sagital. Entonces, dilo completo. ¿Qué nos indica este ángulo? Nos indica la posición de la mandíbula con la base del cráneo, con respecto sagital. Bueno, en dirección sagital. Nos indica la posición sagital que tiene la mandíbula con respecto a base craneal. ¿Cuáles son los dos escenarios que se pueden presentar en este ángulo? Bueno, son tres escenarios. ¿Cuáles son? Retracción. ¿Retracción? Es retrucción, perdón, disculpe, doctor. ¿Retrucción? Estás hablando de maxilar. ¿De qué estamos hablando? ¿De maxilar o de mandíbula? De la mandíbula. Entonces, ¿cómo se dice cuando la mandíbula está posterior? Retrógnata. Retrógnata o retrognatismo, muy bien. Retrógnata, y hacia doctor. adelante. Prognatismo. Prógnata o prognatismo. O neutral. Neutral, sí. Ok. Entonces, ahora sí dime en qué no entiendes. ¿Ya no entiendo? No sé. Ya más o menos ya lo entendiste mejor. Sí, yo ya.
Ah, ok. Así con este ¿Todos, ejercicio, sí. ¿todos lo Es que- entendieron? Sí, doctor. ¿Quién iba a hablar? Por ahí alguien iba a hablar. Nadie, ¿no? ¿No, nadie? Bueno. Entonces, estamos bien, ¿no? Vamos a regresarnos a SNA. ¿Quién lo quiere explicar? ¿Quién lo quiere explicar? Pues a ver si yo. Órale. Esta forma los planos SN y NA y va a determinar la posición maxilar con relación a la base craneal. Esto quiere decir que vamos a hablar de una protrusión o una retrusión. Sí, pero te faltó en qué sentido. En sentido sagital, antero-posterior. Entonces, otra vez. ¿Qué Determina nos la dice el ángulo SNA? que determina la posición. Empezaste correcto y aquí así quiero que lo hagas. All El right. ángulo SNA es un ángulo que se forma por 3 puntos. Ok. El ángulo SNA está formado por 3 puntos, que es el punto de S a N. No, ese es plano. Ah, bueno, este es un plano. Entonces dice, el ángulo SNA está formado por 3 puntos y 2 planos. Ok. Y los planos es SN y NA. Ok. Y ¿El SN qué es? la base craneal. La base craneal anterior. Muy bien. Ajá. Y luego, Y NA. Y el plano NA. ok, que Ajá. es que algunos lo consideran como la mitad de la cara, ¿no? Así es. Ok, y Y luego, determino la posición en sentido sagital del maxilar con la base craneal y encontramos 2 escenarios, que es el escenario de 3, el escenario de protrusión, el escenario de retrusión y el normal. Exacto, muy bien. Ok, entonces ya viste un ángulo aumentado, nos dice que es un, Si el ángulo lo vemos aumentado, vamos a encontrar una protrusión. que nos puede relacionar a una clase 2, provocada por una proyección sagital anterior del maxilar. ¿Estás de acuerdo? Ok. Un ángulo disminuido. Vamos a encontrar una retrusión. Y una relación molar. Una relación molar distalizada. O clase 3. O ¿de acuerdo? 3. Okay. Y puedes encontrar mordidas cruzadas. Ok. Pero es por culpa del maxilar. Por eso te está dando la guía este te dice la posición ósea del maxilar en sentido sagital con respecto a la base craneal. Ya Sí. se entendió. Perfecto, muy bien. Entonces ya nos vamos a SNB, la mandíbula, y ahora nos vamos a la ANB. ¿Quién quiere participar? Que le cueste trabajo. O que no lo entienda para que lo entendamos, por favor. ¿Quién dice yo? Y ahí está todo, ¿eh? Ahí está toda la información en la diapositiva. A ver, Daniel. Creo que no lo entiendo, Doc. Lo estoy Pues por tratando. eso, qué bueno que es contigo entonces. Okay. El ángulo ANB. Y empieza como lo explicó tu compañero. Formado por 3 puntos y 2 planos. Ahí está, velo aquí. No lo veas en tu cuaderno. Ok. Está formado por 3 puntos y 2 planos. ¿Cuáles son los 3 puntos? Sería, bueno, el punto A sería espina nasal, ¿no? Bueno, no sé cómo se llama, no recuerdo. ¿Cuáles son los 3 puntos? El punto A, que es la máxima concavidad del maxilar en sentido anterior. Ok. El segundo, ¿cuál es?
¿cómo se llama este? Si es ángulo ANB, entonces es el punto A, punto Punto aquí, bueno, N, que se llama nación, nación, y es la unión que es la unión entre el frontal y, y los huesos propios de la nariz. ok, los huesos propios de la nariz. Ángulo ANB. Nos vamos al B, punto B. ¿Qué es el punto B? Que sería la parte, el punto más anterior de, Más anterior, bueno, más profundo, profundo, sí es cierto. El punto más profundo de, del mentón, ¿no? ok, el punto entonces, Entonces, esos son los 3 puntos. Y ahora, dime cuáles son los 2 planos. sería, bueno, sería, Aquí sería el están los, punto N con el punto A, el plano NA. el plano NA, ¿ok? ¿Cuál es el otro plano? El plano NB, plano NB. NB, plano, 2 puntos nos forman un plano y 2 planos nos forman un ángulo. ¿Este ángulo cómo se llama? ángulo ANB. ANB, ok. Después, el ángulo ANB, ¿qué nos indica? Base craneal, Base craneal, maxilar maxilar y mandíbula y mandíbula. en sentido sagital. ¿Qué nos indica el ángulo ANB? Base craneal, No, yo te di los tips, pero ¿qué te indica el ángulo ANB? ¿Quién le ayuda? Determina la relación del maxilar con la mandíbula. La relación sagital maxilomandibular con respecto a la base craneal. ¿Cuál es la norma? 2 grados. 2 grados y se mide este grado, vean. El anterior. ¿Qué indica? Valores aumentados. Vamos a modificar acá para que se entienda. Vean, es 2, ¿no? Pero ¿qué indica un valor aumentado? Vean. Sí, espérense. Espérense, aquí se movió esto. Ahí está. Aquí está ya. Vean, un valor aumentado. El valor aumentado se puede dar porque el maxilar se fue para adelante, vean. ¿Ya lo vieron? Sí, Doc. Sí. Lo voy a regresar a su lugar, al maxilar. O puede ser porque la mandíbula se fue hacia atrás y esto aumenta. Entonces, ¿qué nos puede decir esto? ¿Qué escenarios se pueden decir o podemos tener? Primero simple. Exactamente. Primero maxilar adelantado, protrusión y la mandíbula está bien. Segundo escenario, maxilar está bien, pero la mandíbula está atrás. ¿Cómo se dice? Retrognatismo. Retrognatismo. No. Acuérdense, trusión es maxilar. Salar. Sí, perdón. Primer escenario. Protrusión. Protrusión, aquí está. Aumentado. Protrusión.
Primer escenario, protusión, véanlo aquí. Maxilar se va hacia adelante. Mandíbula normal. Valores aumentados. Pero la mandíbula está normal. Vean, maxilar avanza, abre. Segundo escenario, el maxilar está bien. Pero la mandíbula se va hacia atrás. ¿Qué tenemos? Retrognatismo. Retrognatismo. Retrognatismo, pero valores positivos. Ahora vamos a ver otro escenario que se puede presentar. Vean. Maxilar está bien. Digo, mandíbula está bien, pero vean el maxilar. Ay, ya se movió. Esperen. Espérense. Ya me fui yo acá adelante. Aquí, ahí está. Espérense para que yo agarre la línea, porque como no lo estoy agarrando. No, este es el normal. Vamos atrás. Bueno, vamos a echarlo para atrás porque lo puedo agarrar yo. Ahí está. Vean. ¿Qué pasa si el maxilar se va hacia atrás? ¿Qué valor va a tener este ángulo? Adelante, acuérdense que estamos en el plano cartesiano. Todo lo que está en la derecha es positivo arriba. Todo lo que está a la derecha abajo es negativo. ¿De acuerdo? Entonces, por atrás del plano cartesiano, acá es negativo. ¿Ya vieron? Entonces aquí le van a poner -2 porque está por detrás del plano facial. Entonces, valores negativos, ¿qué nos indica? ¿Quién dice yo? ¿Una retrusión? Retrusión y una mandíbula normal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero negativo. Ya vimos protusión y también puede ser retrusión. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la mandíbula? El maxilar está bien y la mandíbula se va para adelante. ¿Qué vamos a tener? Prognatismo. Prognatismo, y vamos a tener igual un valor negativo. ¿Ok? Ok. Bueno. ¿Se entendió? Sí, Doc. Bueno, ¿quién lo explica? ¿Quién dice yo? A ver si quiere otra vez yo. ¿Quién es yo? Michelle. A ver, Michelle, ya El regresaste. sí, ya. Órale. Desde hace rato. El ángulo ANB está formado por los planos AN y el plano NB. No, regrésate. El ángulo ANB Sí. está formado por los planos AN. Otra vez. ¿Qué forman los planos? Los planos forman ángulos. ¿Qué forman los planos? 2 puntos. Ah, bueno, ok. Los planos forman 2 puntos. Otra vez empieza. Vale, el ángulo ANB está formado por los planos. No. Está formado por los puntos. Por 3 puntos y 2 planos. Otra vez. Ok, el ángulo ANB está formado por 3 puntos y 2 planos. Exacto. El plano AN y NB. Ok. Describe cada uno de los puntos. Cada uno de los puntos, pero ¿cómo que los describan? Eso no entiendo. Sí, ¿qué es el punto A? Ah, el punto A es
Ahí está la cosa que no me acuerdo. Ahí está la cosa. Ya para terminar, ya son las 5. El plano A es... Punto A. El punto A. La parte más profunda de la concavidad del maxilar. En la parte anterior. Ok, el nación. El nación. Ajá, alguien me iba a ayudar. Estaría padre. Y el punto B, que es la... El nación, ¿qué es? El nación es la parte... Es lo que predomina en la nariz. Bueno, es el punto. No, ¿qué es el punto nación? La unión temporal. La unión, ¿quién dijo la unión? Síguele. Del hueso frontal con los huesos propios de la nariz. Es el punto de unión del frontal con los huesos propios de la nariz. El punto B. Es la parte más profunda del mentón. De la mandíbula, en la parte anterior de la mandíbula, en la sínfisis mentoniana. Muy bien. Esos son los puntos que unen y forman planos. Ok, síguele, doctor. Ok, y va a determinar la relación del maxilar con la mandíbula. Encontramos varios escenarios. No, faltan. No sé ese faltante. En relación con sagital. A ver, otra vez. Determina el ángulo ANB. Está formado por 3 puntos. Bueno, no, ya eso, bueno. Ok, vamos todo otra vez. Okay. Lo quieres echar todo, pero quiero que llegues a... Nos indica la relación... ¿Qué? La relación sagital de la maxila con la mandíbula. ¿Con respecto a? Con respecto de la maxila con la mandíbula. A la base craneal. A la base craneal. Okay. Acuérdate, mira, está relacionando cráneo. Sí. N. Está relacionando maxilar A. Y está relacionando mandíbula B. B. Entonces, ¿qué es? La relación, determina la relación craneal con la relación maxilar y la mandíbula. La relación maxilo-mandibular con respecto a la base craneal. Okay. Muy bien. Luego. Y encontramos, pues podemos varios escenarios. Sí, ¿cuáles son? Si la mandíbula está, podemos encontrar retrusión. Podemos encontrar protrusión. Retrognatismo o prognatismo. O sus combinaciones. ¿Cuáles serían? Una protrusión. Protrusivo retrógnata o retrusivo prógnata. Ah, ok. Y aquí vamos a tener valores positivos y valores negativos. Okay. También por culpa del maxilar o por culpa de la mandíbula. ¿Sí? Si el maxilar se queda atrás, van a ser valores por debajo de 0. ¿Ok? Y si tenemos un prognatismo y mi plano nación punto A queda por detrás, también voy a tener valores negativos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos? Ya hicimos el jueguito con las líneas. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Sigan repasando, chéquenlo por favor. Y ahorita les dejamos las actividades.
¿Sí? Ok, doc. ¿Alguna Doctor. duda? Sí. No, el libro que nos está sugiriendo que leamos, ya lo encontré. Bueno, no lo he encontrado, de hecho. No lo he encontrado en las librerías, ni siquiera en la biblioteca. Sí, sí está en la biblioteca. No está en la biblioteca, Espiro ni la Chaconas. digital. ¿No lo tendrá usted de casualidad? ¿Es muy grande? No, es un manual y los libros no se prestan. Ah, Ya debe estar abierta la de la escuela, yo creo. Pues no sé, pero bueno, traten de buscarlo ahí y si no, métanse en el internet a buscarle down, si hay, ahí lo van viendo paso a paso a ver cuál es la presentación que más les convenga, pero métanse en el Google académico. Porque se mete en el Google normal, cualquiera sube y la información puede ser que no sea la correcta. ¿Vale? ¿Dudas, reproches o lo que sea? no, Todo bien, Doc. Bueno, entonces pues, tienen trabajo, ¿eh? Échenle conejo a su mañana, pónganse a repasar, revisen puntos, repasen qué es el punto, hasta que se lo aprendan. ¿De acuerdo? Y vamos a seguir con todo lo demás, porque cuando entremos a casos clínicos y empecemos a interpretar, ahí vamos a tener problemas. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? Bueno, que Dios los bendiga, cuídense mucho. Cualquier cosa estamos pendientes. ¿Vale? Cuídese, Doc. Sí, Doc, gracias. Luego, gracias, Doc. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego, doctor. Hasta Que tenga luego, buen día. gracias. Cuídense.